Leyendas del inframundo. La casa abandonada. En las afueras del pueblo desde finales del siglo XIX había sido fuente de muchos rumores y leyendas. Se decía que una vez vivió allí una familia, pero todos desaparecieron misteriosamente. Algunos dijeron que habían sido asesinados, mientras que otros afirmaron que algún tipo de fuerza sobrenatural se los había llevado. Cualquiera que haya sido la verdad, nadie se había atrevido a poner un pie dentro de la casa durante años. Un día un grupo de adolescentes decidió explorar la casa. Eran buscadores de emociones, en busca de una descarga de adrenalina y la oportunidad de demostrar su valentía. Habían escuchado las historias, pero no creían en fantasmas o monstruos. Pensaron que sería divertido explorar la antigua casa y tal vez incluso encontrar algunos tesoros escondidos. Cuando entraron en la casa, se sorprendieron por el extraño silencio que flotaba en el aire. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, y el olor a humedad, polvo y a descomposición llenó sus fosas nasales. Estaba claro que nadie había vivido allí durante mucho tiempo. Primero exploraron la planta baja y no encontraron nada más que habitaciones vacías y muebles rotos. Pero mientras subían las escaleras al segundo piso, escucharon un ruido extraño. Era como un débil susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. No podían distinguir las palabras, pero el sonido definitivamente provenía de una de las habitaciones. A medida que se acercaban a la habitación, el susurro se hizo más fuerte. Ahora estaba claro que había más de una voz y que estaban hablando en un idioma que no conocían. Dudaron por un momento, sin saber si debían continuar, pero su curiosidad se apoderó de ellos. Empujaron la puerta y lo que vieron les heló la sangre. En el centro de la habitación había un círculo de velas cuyas llamas parpadeaban en la penumbra, y en medio del círculo había una mujer vestida con túnicas negras y cantando en un idioma que sonaba a lenguas antiguas. Los jóvenes no podían ver su rostro, pero podían sentir que los estaba mirando directamente. Cuando intentaron retroceder, se dieron cuenta de que la puerta se había cerrado detrás de ellos. Estaban atrapados en la habitación con la mujer que cantaba y no había escapatoria. De repente, el canto de la mujer se hizo más fuerte y las velas parpadearon violentamente. Los adolescentes sintieron una ráfaga de aire frío y una forma comenzó a materializarse frente a ellos. Era una figura fantasmal. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo. Los jóvenes gritaron y trataron de correr, pero no pudieron moverse. Estaban congelados en su lugar, incapaces de escapar del terror que se desarrollaba ante sus ojos. El fantasma comenzó a hablar, su voz resonando por la habitación.
Les contó la historia de la familia que una vez había vivido en la casa y cómo habían sido brutalmente asesinados por un culto que adoraban al demonio. Los miembros del culto habían utilizado la casa abandonada como lugar de reunión y habían sacrificado a la familia en un oscuro ritual. Los jóvenes escucharon horrorizados mientras el espectro describía los espantosos detalles del crimen. Podían sentir la energía maligna que impregnaba la habitación y sabían que estaban en grave peligro. De repente, el cántico cesó y las velas se apagaron. La figura fantasmal desapareció y la puerta se abrió. Los adolescentes salieron tambaleándose de la habitación, conmocionados y traumatizados por lo que habían presenciado. Cuando salieron corriendo de la casa abandonada, pudieron escuchar el sonido distante de cánticos y risas. Sabían que los miembros del culto y las almas en pena todavía estaban ahí afuera y que no se detendrían ante nada para mantener su oscuridad. Leyendas del inframundo.